ahí, chiquillos? Súper. Ya. Entonces nosotros habíamos quedado en que íbamos a ver las bacterias y hongos beneficiosos, ¿ya? Uno se puede preguntar cómo una bacteria, porque uno las conoce y los hongos igual, siempre que como que nos causan daño, ¿cierto? Uno se puede preguntar de qué forma estos microorganismos nos pueden causar beneficio y ahora vamos a ver. De hecho, hay algunos hongos y bacterias que son muy utilizados por nosotros en comidas, en medicamentos, que realmente nos va a llamar la atención, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es conocer cuáles son los microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo, y ahí me acordé de inhabilitar la anotación, gracias. ¿Cuáles son los microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo y cuáles son sus características? ¿Ya? Aquí le voy a hacer una acotación, pero yo creo que ya muchos se recuerdan. Cada vez que yo les hable, chiquillos, de microorganismos, voy a estar haciendo referencias a hongos, bacterias y virus. ¿Ya? Recuerden que la palabra micro es pequeñito, ultra pequeñito, ¿ya? Que es algo que nosotros vemos casi con microscopio, ¿ya? Porque son muy pequeños a la vista. Por ejemplo, en este momento alrededor nuestro están flotando virus y bacterias que nosotros no vemos, ¿ya? Que si nosotros llevásemos alguna muestra de este virus o de alguna bacteria, ¿cierto? Algún microscopio, lo más probable es que sí lo veamos, ¿ya? Lo mismo ocurre bueno, vamos a la situación actual, el COVID. ¿Por qué se contagia tan rápido, chiquillos? Porque queda en las superficies y nosotros no vemos el virus en la superficie. Nosotros no sabemos si una persona con COVID tocó una mesa, tocó una manilla, una baranda, ¿cierto? Entonces, por eso es tan complicado el tema, porque son microorganismos imperceptibles a la vista humana, ¿ya? Que no los podemos ver nosotros. Primero tenemos que tener en cuenta de qué son los microorganismos beneficiosos. O sea, de qué se trata que sean beneficiosos. Ya es cierto que la misma palabra beneficioso nos dice algo, nos da un indicio de qué es lo que puede ser y que algo beneficioso es algo positivo para nosotros, ¿cierto? Para el ser humano en especial, los microorganismos chiquillos beneficiosos los podemos separar en tres categorías, ¿ya? Uno, los probióticos, prebióticos y simbióticos, ¿ya? Que las vamos a estudiar ahora después de esto con mucho más detalle, ¿ya? Vamos a hablar ahora principalmente de las bacterias beneficiosas, ¿ya? Y que esas son las que se dan de esta categoría, probióticos, prebióticos y simbióticos, bacterias beneficiosas, ¿ya? Entonces, y como les puse acá, las bacterias son beneficiosas para nuestra salud, ¿cierto? Porque debemos tener en cuenta que muchas de estas bacterias se utilizan para prevenir y tratar distintas patologías de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de patologías, son distintas enfermedades, ¿ya? Entonces tenemos acá los probióticos, ¿ya? Más conocido como nosotros, que es lo que utilizamos en los yogur, ¿ya? El yogur, chiquillos, está compuesto de un tipo de bacteria también, ¿cierto? ¿En qué nos ayudan estos probióticos o qué son los probióticos, chiquillos? Son alimentos que contienen organismos vivos, es decir, son bacterias vivas, pero son bacterias sanas, ya no que nos causan algún daño a nuestro cuerpo, sino que más bien nos causan beneficios, que son todos estos que vemos acá, que los vamos a ver, ¿ya? En especial, chiquillos, sobre nuestro organismo y la flora intestinal, ¿ya? La flora intestinal obviamente tiene que ver con nuestro sistema digestivo, con nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y en la forma en que nosotros asimilamos la comida, ¿sí? ¿En qué ayudan específicamente los probióticos? Y que yo diría que son la categoría de bacterias más beneficiosas y más positivas. Primero, en que mejoran la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Estimulan el sistema inmunológico. Acuérdense que nuestro sistema inmunológico es el sistema que nos defiende contra todos los agentes extraños, nos defiende contra cualquier resfrío u enfermedad. Este es el sistema inmunológico, ¿ya?
disminuye los síntomas de algunas alergias, mejora el funcionamiento intestinal, ¿cierto? Por eso, no sé si, bueno, no sé si es un comercial medio antiguo para ustedes, pero por eso hay un yogur que es el Activia, que dice que se ayuda al tránsito lento, ¿ya? A eso se refiere con que mejora el funcionamiento intestinal, ¿ya? Que ayuda a que cuando uno come pueda botar mucho más rápido, ¿cierto? Todos los desechos, ¿ya? Ayuda a reducir los niveles de colesterol. Ya, colesterol alto en la sangre tiene que ver con el consumo excesivo de grasas saturadas, ¿ya? Favorece la producción de jugos gástricos. Los jugos gástricos, chiquillos, si bien nos recordamos, tiene que ver con la producción que se da a nivel de estómago, ¿sí? Los jugos gástricos son los que ayudan a eliminar o a poner más pequeñitas, ¿cierto? El estómago. O sea, perdón, la comida que está en el estómago. Me desconcentré aquí un poco, espérenme. Aquí Emanuel mandó un mensaje. Los probióticos son bacterias que ayudan a la salud intestinal. Se recomienda tomar al menos 10.000 millones al día y ello consume productos como búlgaro y la alternativa. Ya, muy bien, Emanuel. Sí, está súper bien su definición ahí. ¿Ya? Bueno, etcétera. Entre todas las otras cualidades que tienen los probióticos. ¿Ya? Recuerden que el principal, no es solamente el yogur es un probiótico, ojo ahí, hay otros probióticos que nosotros podemos conocer que los vamos a ir viendo con paso a paso, ¿ya? Ya, chiquillos, una cosita, yo prefiero que si me quieren decir algo, mejor que levanten la manito y me pidan hablar aquí por audio, que me interrumpan por audio solamente, ¿ya? Así no me desconcentro tan fácil, porque por el audio igual me desconcentro un poquito, ¿ya? Así que cualquier intervención háganla directamente aquí hablando, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, los prebióticos, ¿ya? Son compuestos no digeribles que benefician la actividad y el crecimiento de microorganismos para la salud. Ya, es decir, los prebióticos ayudan a estas bacterias beneficiosas y forman un conjunto, ¿ya? ¿Dónde los podemos encontrar principalmente? Principalmente en los tipos de verduras y legumbres, o más bien conocidos como semillas, ¿ya? Aquí yo les puse que hay algunos tipos, chiquillos, pero en caso de que exista alguna prueba de esto, no es necesario que usted se lo aprenda, ¿ya? Estos son distintos tipos químicos de prebióticos, la inulina, la oligofructosa, principalmente un componente de las frutas, fructosa, ¿cierto? La polidextrosa, ¿cierto? El galacto oligosacárido, sustancias pépticas, ¿ya? Son nombres bastante extraños, ya le doy al tiro la palabra a Manuel. Dígame. Creo que ahí usted ahora tiene que activar su audio. Profe, si uno toma tantos Ahí sí, probióticos, dígame. ¿qué pasaría? Usted dice si lo toma en exceso. Sí, Ya. El problema, chiquillos, muchas gracias, está muy buena su pregunta, como toda cosa que se consume en exceso hace mal, ya sea algo beneficioso o algo dañino. Si uno consume mucha cantidad, mucha, sí, excesiva, estamos hablando de cantidades más de la recomendada, obviamente puede producir efectos contrarios, malestar estomacal, es cierto, porque el cuerpo aguanta hasta cierta cantidad de cada alimento o de cada comida, digamos, de cierta forma. ¿Ya? No es que nosotros podamos comer infinitamente ciertas cosas o tengamos infinitamente muchos probióticos, no. La idea es ir mezclando entre probióticos, prebióticos y el otro que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Y entre otras también, por ejemplo, proteínas, que tiene que ver con todo lo que, no sé si lo vimos nosotros, creo que ya no recuerdo, con la pirámide alimenticia, ¿ya? Que tiene que ver con los lípidos, los carbohidratos, todo. Ya, dígame, lo escucho. profe, los probióticos que le hacen al cuerpo. ¿Cómo? Más Los fuertecito. probióticos que le hacen al cuerpo. ¿Qué le hacen al cuerpo? Sí, Ya, como les decía, principalmente, y aquí vuelvo a la diapo anterior, espérenme. Todo esto que tengo acá son beneficios para el cuerpo humano.
principalmente a lo que tiene que ver con la flora intestinal, ¿ya? Principalmente a nuestro sistema digestivo, intestino sobre todo, estómago, ¿ya? Los probióticos principalmente están direccionados a mejorar nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y recuerden que si usted tiene un buen sistema digestivo no va a tener ningún problema al comer. Y si usted come, ¿cierto? Bien, no va a tener ningún problema de salud, porque se va a estar alimentando, ¿cierto? Y va a poder tener la energía necesaria para distintas funciones, ¿ok? Y vamos con los últimos, que son los simbióticos, ¿ya? Los simbióticos es una mezcla de probióticos y de prebióticos, ¿ya? Aquí más o menos se ve la diferencia entre un probiótico y un prebiótico. Un probiótico tiene que ver con los lácteos, chiquillos, más que nada con los lácteos, frutos secos, todos aquellos alimentos que tienen cantidades un poquito más elevadas de grasa, pero son grasas buenas, entre comillas, ¿ya? Y tenemos los prebióticos, que son los que vienen principalmente de frutas y verduras, ¿ya? Entonces tenemos que los alimentos simbióticos son la mezcla de ambos, ¿ya? 10.000 millones. Axel, bueno, el Axel me preguntó si en realidad uno tiene que tomar 10.000 millones de probióticos. Eso va a depender de cada cuerpo. Ya uno pareciera que 10.000 millones es demasiado, pero recuerden que en un yogur deben haber más de 1.000 probióticos, más de 1.000 bacterias pequeñitas. Recuerden que una bacteria es casi imperceptible a la vista humana, ¿ya? Entonces, en un yogur que no les parezca extraño, que, como les digo, en un yogur haya más de 1.000 bacterias, ¿ya? Por eso es la cantidad se ve grande, pero uno la puede completar recién, yo creo, en 2 yogur o qué sé yo, en un pedacito de queso, etcétera, ¿ya? Y bueno, aquí quedé, ya que era una forma combinada de ambos, ¿cierto? Y aquí dice, pueden actuar de forma sinérgica para modular la flora intestinal del consumidor. Cuando yo hablo de algo que está en sinergia, chiquillos, y esto es importante, sinergia, el Axel. Sinergia tiene que ver, chiquillos, con una mezcla de algo, que de cierta forma va a ayudar de manera beneficiosa, ¿ya? Beneficiosa y es un componente, digamos, que hace, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para que se entienda mejor, que como que hace explosión, como que la mezcla es demasiado buena de ambas cosas, ¿ya? Bueno, también le iba a decir si ustedes conocen al grupo Sinergia, pero también son bastante chiquititos. Si alguien los conoce, bueno, ellos representan lo que la dice, explosión, en el sentido de mucha energía, ¿cierto? A ver, ya ven, creo que el Emanuel quería preguntar algo, ¿o no? ¿O ya no? ¿Sí? Ya, al tiro. Ya, Emanuel. Los beneficios Roku. de los probióticos pueden ser combate la obsesividad y la diabetes. Perfecto, muy bien. También puede ser el beneficio, chiquillo, de los probióticos, combatir la obesidad y la diabetes. Muy bien, muy, muy bien. También se agrega, ¿cierto, Renata? Ya. Entonces vamos a seguir. Denme un segundito que aquí estoy moviendo esto. Ya. Entonces, para ir finalizando lo que tiene que ver con estos ejemplos de bacterias beneficiosas, tenemos, ya le había mencionado, los probióticos, prebióticos y simbióticos. Los probióticos principalmente son de bacterias llamadas lactilobacilos, enterococos, streptococos, ya, que no lo había mencionado en un principio, y pueden ser alimentos como el yogur, lácteos fermentados, ¿ya? Los prebióticos podemos encontrar la cebolla, el espárrago, el plátano, la alcachofa, la chicoria, que es un tipo de lechuga que es más amarita, ¿ya? Y yo sí le había nombrado cuáles eran los tipos de bacterias que actúan en los prebióticos, la inulina, la fructo, la galacto, ¿cierto? Y tenemos los simbióticos,
que actúa una bacteria también en específico, que es el lactitol más los lactobacilos, ¿ya? Importante que esta también se da en la leche humana y en los lácteos fermentados, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de bacterias específicas, pero las vamos a ver rapidito, ¿ya? Los lactilobacilos son principalmente, chiquillos, estas bacterias sí me importa que ustedes la entiendan y posiblemente pueda salir en alguna prueba o algo así, ¿ya? Los lactilobacilos tiene que ver con todo lo que son lácteos, ¿cierto? La misma palabra, perdón, lo menciona, ¿ya? Son miembros de los lactilobacilos, en este caso se encuentran donde principalmente en el tracto digestivo humano, ¿ya? Diversos estudios, como les puse acá, han demostrado que los miembros de los lactilobacilos, ¿cierto?, tienen propiedades antiinflamatorias y antitumorales. Ese es un estudio, como un dato freak, ¿ya? Se ha demostrado, chiquillos, también que esto ayuda, y aquí miren, aquí sale lo que dijo Manuel, ayuda a la digestión, ya que ayuda a romper la lactosa y otros azúcares, ¿ya? Y eso se refiere a que ayuda a digerir bien el azúcar de nuestro cuerpo para que no se quede estancada y nos produzca diabetes o algún tipo de obesidad, ¿ya? Tenemos las bifidobacterias, ¿ya? Las bifidobacterias, chiquillos, también las encontramos en el cuerpo humano, especialmente en los intestinos. Son bacterias naturales de nuestro cuerpo, ¿ya? También las encontramos en algunos tipos de yogur y también en algunos tipos de frutas, como por ejemplo las guindas o las cerezas, ¿ya? En este caso, estas provocan o ayudan a fortalecer nuestro cuerpo para la defensa o inmunidad en contra de otros bichitos raros, ¿ya? Y tenemos otra que es la penicilina, que yo creo que varios han escuchado este nombre, que tiene que ver con las inyecciones, ¿cierto? Este es un tipo de hongo, ¿ya? Es un hongo beneficioso, es más conocida, entre comillas, es la más conocida, ¿cierto? En este caso es pariente del moho, ¿sí? Que es comúnmente encontrado en el pan viejo. ¿Te quiere conocer el moho? Deja un pan viejo y ahí al pan viejo le va a aparecer moho, ¿ya? A esa se relaciona la penicilina. En este caso posee propiedades, chiquillos, antibacteriales fuertes, por eso la penicilina se utiliza para distintas enfermedades bacteriales, ya que es un medicamento muy fuerte que ayuda a combatir en ese caso a esas bacterias, ¿ya? Las enfermedades que antes eran, chiquillos, devastadoras como el sífilis y la neumonía bacterial pueden ser tratadas rápidamente y de manera muy efectiva con la penicilina, ¿ok? Denme un segundo. Exactamente, Axel, son hongos o algo así. Emanuel, al tiro. Dígame. Profe, ¿cuál es el mejor probiótico natural? El mejor probiótico natural sin duda es la bacteria que se hace para el yogur, esa que se utiliza en el yogur, sin duda, ¿ya? Es el que más se recomienda. Recuerden que también puede tener otros tipos de probióticos, pero ese es el más común, ¿ya? Entonces, tenemos también, chiquillos, la levadura de cerveza, ¿ya? ¿Para qué la conocemos nosotros? Claro, la levadura para hacer pan y la levadura en el caso de la cerveza es un tipo de hongo, ¿ya? Es comúnmente conocida, bueno, como el mismo título lo dice, y en este caso es beneficiosa porque de cierta forma sirve para hacer pan, ¿cierto? Y también está utilizada para un bebestible de entretención, ¿ya? Y también se utiliza en algunas cantidades para un tratamiento medicinal, ¿ya? Causado particularmente por el uso de antibióticos en el caso de la diarrea, ¿ya? Otras bacterias y otros beneficios, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que es importante, chiquillos, darnos cuenta que no solo tenemos bacterias y hongos y virus,
que son, bueno, virus no, porque no hay virus beneficiosos, son solo malos, pero vámonos a las bacterias y hongos. Tenemos que tener en cuenta que si bien tenemos varios que son negativos para nuestra salud, ¿cierto? También tenemos otros que son positivos y que se utilizan, chiquillos, en distintas cosas. Por ejemplo, en la agricultura y la acuicultura también se utilizan estos tipos de hongos y bacterias, que es para hacer limpieza de las plantas y del agua, para desinfectar, ¿cierto? Para eso se utiliza en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Aquí les puse, los acuicultores y los ecologistas a menudo agregan mezclas de bacterias buenas a los estanques. Estas bacterias ayudan a controlar las algas, limpian las toxinas y mantienen el balance químico del agua como debe ser. Es decir, en ese caso, ese tipo de bacteria está produciendo algo positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente está ayudando a que el agua que ellos utilizan para su trabajo, que es la acuicultura, no se dañe, no se llene de algas. Y si se llena de algas, el agua va a salir mala, ¿ya? Eso, a ver, vamos viendo, creo que, Emanuel, dime, active su audio. Profe, ¿cuánto tiempo tardan en hacer efecto los probióticos? Mira, la verdad es que desconozco el tiempo exacto, pero se supone que está más relacionado con la digestión, ¿ya? Y la digestión, cuando tú comes algo, entre 1 y 2 horas tarda en llegar a tu estómago y después en cumplir otras funciones. Por ejemplo, si yo me comí un trozo de carne, que es proteína, mira, la carne, mal ejemplo, la carne se demora un poco más en digerir. Ya, por ejemplo, un plato de porotos, que son carbohidratos. Entre 1 y 2 horas va a tardar desde que yo lo ingresé a mi boquita y desde que pasó por mi esófago, ¿cierto? Desde que llegó al estómago y fue disminuido en propiedades más pequeñas y desde que yo separé lo bueno y lo malo de los porotos, bueno, yo me refiero a cada cuerpo que dice, esto es desecho, se acumula en el intestino grueso para ser botado como la caquita, ¿cierto? Y esto es bueno, ¿cierto? Que es lo que me da el nutriente que se acumula en el intestino delgado para luego ser absorbido por la sangre. Entonces, por lo general, se demora entre 1 o 2 horas el proceso de digestión, de alimentación, ¿ya? Así que podríamos estimar que podría ser más o menos eso, ¿ya? Y está con el micrófono activado, diga. Profe, así digamos, yo quiero decir cuál es la mejor hora del día para tomar probióticos. ¿Cuál Yo es la creo mejor que hora del 30 día? minutos antes de comer. ¿Cómo? ¿Fue lo último? No lo escuché. Eh, yo creo que es mejor tomar los probióticos 30 minutos antes de comer. Ya, espérame. Ahí sí, déme un segundito. Ya, sí, es que depende como siempre les digo, de cada cuerpo y de cada instrucción. Por lo general se recomienda 30 minutos antes de cada comida, ¿cierto? Pero por ejemplo, de repente uno almorzó, ¿cierto? Supongamos, almorzó a las 3 de la tarde, son las 5 de la tarde y uno le da hambre, ¿cierto? Y lo mejor que uno hace es comerse un yogur, ¿cierto? Y este yogur tiene altas cantidades de probióticos. Entonces, no hay una hora recomendada. Bueno, por lo general se dice que es mejor comer todos estos alimentos en la mañana, pero no hay una hora recomendada si antes de o después de. ¿Ya? La idea es que sea en un momento en que donde no lo mezcle con otra cosa, con otro tipo de alimento, para que el probiótico sea digerido de manera 100%. Solamente el cuerpo esté preparado para digerir el probiótico y no otro tipo de alimento. Por ejemplo, la carne que lleva mucho más rato, o más, claro, más rato en digerirse. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, Emanuel, por las intervenciones que han estado bastante buenas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esto era lo último que teníamos que ver. Consulta, ¿queda alguna duda sobre esto? Sí, pasó volando, volando. Estamos casi en la hora, de hecho.
Ya, chiquillos, ¿queda alguna duda o consulta que quieran hacer? Miren, eh, nosotros ya, bueno, hoy día empezamos, bueno, no hoy día, en verdad ya empezamos hace como 2 semanas, un poquito más, el segundo semestre, ¿ya? La evaluación, la primera evaluación de este semestre, estoy viendo si hago una evaluación o si hago un trabajo. Les quiero preguntar, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Hacer un trabajo o hacer una evaluación? Mire, espérenme. A ver, ¿cómo lo puedo preguntar? A ver, aquí ya. Todos los que opinen que prefieren hacer un trabajo van a poner el icono de acá del dedito, este. Yo prefiero hacer un trabajo. Espérenme, todavía no, todavía no. Y el que prefiere hacer una, todavía no, esperen. Y el que prefiere hacer una prueba, este, aplaudiendo. Ya, todavía no. Ya, esperen a que salga para que yo ir viendo. Ya. Todos ahora los que prefieren hacer un trabajo, que era con el dedito así. ¿Quién prefiere hacer un trabajo? Ya, dos, ahí está Joaquín y Cristóbal. Trabajo, trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 trabajos, 3 pruebas. Ya, entonces, vamos a hacer la primera evaluación del segundo semestre. Lo siento, chiquillos, tuve un inconveniente. Ya, vamos a hacer la primera evaluación del segundo semestre que va a ser un trabajo, ¿ya? Entonces,